Bien, y cambiamos de tema. Vamos a hablar de la aprobación del sistema público de pensiones. Se aprobaba hace unos días. El Gobierno anuncia que de esta manera se va a garantizar pues las pensiones públicas y que también se va a garantizar el poder adquisitivo. Esto es lo que dice el Gobierno. Las formaciones políticas han explicado cada una su sentido de voto. Se ha abstenido Vox, han votado en contra Partido Popular y Ciudadanos. El resto de los socios de gobierno, junto con Podemos y PSOE, han votado a favor. Las empresas, los sindicatos empresariales anuncian que esta reforma de las pensiones va a ser a costa de los trabajadores. Pero, ¿qué piensan los expertos en economía? Pues esto lo vamos a preguntar. Javier Martínez, buenos días. Muy buenos días. Aquí está el quid de la cuestión. Que haya un sistema público de pensiones, entiendo, y que se garantice que es el bienestar, y está muy bien, pero ¿dónde está la letra pequeña? ¿Qué es lo que piensa el sector económico, no? Bueno, yo creo que por partes, ¿no? Venga, por partes. Yo creo que desde el sector económico técnico no ha habido nadie que haya estado de acuerdo con que esta es la reforma que necesitamos para garantizar la sostenibilidad. Yo creo que tanto el Banco de España como AIREF, FEDEA, instituciones académicas muy solventes o privadas como BBVA, etcétera, todos han sacado defectos. Si lo que se trata, para empezar, expliquemos, ¿no? ¿Qué significa que este sistema sea sostenible? Que se habla ahora tanto de la sostenibilidad de las pensiones. No, nadie hay, ni con ninguna anotación en la Constitución garantizarían a futuro la sostenibilidad de este sistema. Es ridículo. La sostenibilidad de este sistema se basa en que las cotizaciones sociales paguen las prestaciones y todos queramos pagar para nuestra jubilación, porque la jubilación nos va a ayudar a solucionarnos un problema. Yo creo que eso sería la sostenibilidad. Es primero que se financie y segundo que sea tan interesante como para que todos creamos que este es el sistema bueno. ¿Cómo está ahora? Bueno, pues ahora este año se van a pasar este año pasado, unos 39.000 millones prácticamente por transferencia del Estado para el sistema. Es decir, tiene un déficit este año de unos 39.000 millones, que eso viene a ser, más o menos, haciendo unos números muy gordos, que de 150.000, pues estamos hablando que aproximadamente un 25%, una cuarta parte no lo genera el sistema. Por lo tanto, el sistema tal y como está no es sostenible. Y por lo tanto nadie nos puede decir, desde un punto de vista técnico, que esta es la reforma que necesitábamos y que esto es lo que va a solucionar el sistema, porque es tiene mucho desajuste. ¿Qué ha venido a modificar así a grandes rasgos? ¿Qué modificaciones han esta reforma? Esta última reforma, que no es la última, digo esta última, porque esta misma reforma ya pone nuevas reformas a futuro, incluso a corto plazo, como el 2024, el 2025, pero habla de reformas en el 35, en el 50, etcétera. O sea, es una reforma que en sí define, estructura ya varias reformas a futuro. A grandes rasgos, y lo que todos hemos oído es que aumenta el periodo de cálculo para la prestación de jubilación, es decir, antes se tenían en cuenta los últimos 25 años de trabajo, de aportaciones a las pensiones, para hacer el cálculo de lo que a mí me quedaba, y ahora ese plazo se aumenta desde los 25 actuales a 29 menos 2. ¿Qué significa eso? Menos 2. Que paso a tener mucho más periodo de cálculo de la cotización, pero con lo cual automáticamente eso supone que mi prestación va a ser menor, porque va a haber muchos más y los más antiguos pues he cobrado menos seguro, pero voy a poder quitar los 2 años que a mí me interesen, porque los 24 meses que a mí me interesen por determinadas circunstancias. En el caso en el que yo no los quite, la administración mirará cuáles son los 2 años que mejor me van a quitarlos y me los quitará. Pero en general
Eso es lo que ha hecho. ¿Qué más han hecho? Han subido ha habido una mejora de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas, es decir, hasta ahora estos dos conceptos verían gastos. Han subido las bases de cotización máximas. El sistema español no se, déjame que lo digo al revés, que es más fácil de entender. No se tiene derecho por lo que pagas, sino por la base de cotización en la que tú estás. Es decir, tú haces una base de cotización, tienes una base de cotización en función de tus ingresos, y en función de esa base de cotización tendrás unos derechos a futuro. Eso significa que si te la suben tienes algo más de derechos, pero si de lo que hay por encima te aplican un porcentaje mayor, no tienes más derechos. Pero resumiendo, a los salarios altos les han subido esa base de cotización, es decir, van a tener que aportar más. Pero como decía, una cosa es la base de cotización y otra es lo que cobran todo el mundo. Pues la diferencia en los sueldos más altos entre esa base de cotización y en la prestación real y el salario real se va a pagar también por esa diferencia, hasta un 6% más. Y luego además hay eso que se llama mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Eso qué significa? Que lo que trata de cubrir... mecanismo de equidad... Pues es que vamos a pagar más, todos, desde un 0,6 hasta un 1,2. ¡Ay, qué desastre! El motivo es que, bueno... Entre un 0,6 y el 1,2. Y el 1,2. Es decir, vamos a pagar más, todos los que más cobran van a pagar todavía más, con la esperanza de que a futuro pues tenga derecho a cobrar las prestaciones. ¿Tú crees que todo el mundo podrá cobrar las pensiones dentro de 30 años? Fíjate, esta duda que tú tienes es la duda para mí fundamental. Y es, solo funcionará el sistema, lo decía antes, solo será sostenible si las cotizaciones son suficientes como para pagar las prestaciones, y todos creemos que este es el buen sistema y por lo tanto nadie evadimos ni nadie nos vamos fuera de pagar lo que nos corresponde, porque creemos que esto nos va a permitir que en un futuro tengamos unos ingresos seguros, estables y suficientes, porque me lo va a cubrir con este sistema el Estado. El Estado al que yo le he pagado, o sea, no es que me lo cubra por beneficencia, sino simplemente es una transferencia de mi salario al final. Pero sin embargo la sensación que todos tenemos, y los más jóvenes, es que no. Es que no va a Por ser eso, así. respondiendo a lo que tú decías, además, sabiendo, como te decía, que este año van a faltar unos 39.000 millones y que llevamos 13 años de déficit, que no es cuestión de este gobierno, que es que ya son muchos gobiernos atrás los que están con este sistema, yo te diría que hay que sentarse y solucionarlo. Yo creo que lo he dicho muchas veces, pero para solucionarlo lo primero que hay que hacer es... ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Hacia dónde voy? Si yo cojo el coche no voy a ningún sitio, no, que voy a Madrid. Ah, vale. Podré elegir la carretera o incluso el medio de transporte, pero sé que voy a ir a Madrid. ¿A qué me refiero? Es importante hacer un diagnóstico correcto. Y este diagnóstico correcto normalmente no lo tienen que hacer los políticos, lo tienen que hacer los técnicos de administración o quien sea. Pero es un diagnóstico técnico, es decir, ¿hoy con las cotizaciones podemos pagar todas las prestaciones durante un periodo razonable? ¿Sí o no? No, pues ya está. Pues entonces esto hay que solucionarlo. Por lo tanto, como digo, yo creo que lo primero es ponernos de acuerdo. Yo creo que ahí nos pondremos de acuerdo casi todos, porque, como tú bien decías, la sensación que tenemos todos es de que este sistema no es sostenible en el tiempo. Y por lo tanto, pues lo primero que tenemos que hacer es eso. Segundo, yo creo que hay que liberar hay que aclarar, hay que darle transparencia a este sistema. De estos bastantes más de 9 millones de personas que cobran prestaciones de este fondo de jubilación, jubilados, prestaciones de jubilación son algo más de 6 o bastante más de 6. Es decir, hay un trozo importante, hay un número importante de otros, ¿vale? Lo que se llaman gastos impropios, de otros, pues que pueden ser desde pensiones no contributivas, pensiones por discapacidad, etcétera. Yo creo que lo que hay que hacer es primero, si esto tiene que ser sostenible para que los que trabajen paguen a los que van a trabajar, a los que están jubilados, liberemos el sistema y hagamos el sistema claro y transparente para que veamos si es necesario subir las pensiones o no.
las aportaciones. O sea, más transparencia. Claro, yo creo que es necesario total transparencia. Después yo creo que los sistemas, como todos, tienen que ser universales. Universales. Hay 1 millón de personas de mutualistas que no pagan este sistema, pagan sistemas paralelos. Hay situaciones, pues como mineros, etcétera, que se jubilan antes y que pagan una determinada cantidad. Yo creo que esto tiene que ser todos igual. Universales, ¿a qué me refiero? Universales me refiero a que todo el mundo tiene que pagar y todo el mundo tiene que cobrar y cantidades transparentes y claras. Todas aquellas situaciones específicas, no seré yo quien diga que los mineros no se tienen que jubilar antes, por supuesto, no seré yo, pero eso se tiene que observar en los convenios colectivos, no contra un sistema universal que lo que hace es devaluar o complicar o dificultar al menos la interpretación de qué es lo que estamos haciendo ahí dentro. Y después, como te digo, yo creo, y por supuesto, y autónomos también, es decir, incluyamos un sistema universal, esto es lo que hay, esto es lo que aportamos y esto es lo que vamos a cobrar. Y yo creo que eso sería uno de los primeros motivos. Probablemente a partir de aquí, las medidas que habría que poner ya son medidas políticas, pero las medidas de aclarar de dónde estamos, cuál es la situación, quién cobra, quién no cobra y demás, yo creo que no debieran ser tan problemáticas porque deberían ser mucho más técnicas. Y 2 y 2 son 4 y no son 5, aunque nos gustase que fueran 5. Y después, y volviendo, porque yo creo que cuanto más... Eso es para básicos, ¿eh? Sí, sí. 2 y 2 son 4, aunque queramos que sean 5, son 4, con lo cual es lo que nos va a tocar, ¿no? Bueno, ya sabes que si añadimos redondeos, 2 con 4 es por redondeo 2, más 2 con 4 por redondeo es 2, y es 4,8 que por redondeo es 5. O sea que aquí hay un chiste que nos apoya todo esto. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener un sistema mucho más transparente, en el que todos confiemos, en el que yo siempre digo, si no hay que ser muy listo, vayámonos a ver cómo funcionan los sistemas de pensiones públicos en el extranjero y veamos si hay algo de estos sistemas que tan bien funcionan en algunos países que podamos copiar y hagámoslo. Pero eso exige volver al punto 1 de casilla y es, hagamos un diagnóstico correcto de cuál es la situación. Pues está siendo claro, del todo. Así que poco más queda por decir. Lo de hacer el diagnóstico claro lo has dicho 2 veces en esta entrevista, y lo de que nos va a tocar, bueno, pues al final, ¿no?, como dicen las organizaciones empresariales, pagar entre todos las pensiones, pues es otra de las realidades. Así que lo vamos a dejar aquí. Javier Martínez, gracias por tu tiempo con nosotros. Nos oímos la semana que viene. Un Perfecto. placer. Hasta la semana que viene. Estas son las modificaciones, estas son las preguntas que les hacemos también a los economistas después de conocer que la reforma de las pensiones ya es una realidad en este 2023.